Hola, ¿qué tal? Voy a continuar comentando y tratando de dar respuestas a las preguntas que Mauricio Schwartz del canal El Rey va Desnudo hace para cuestionar a los creyentes y intentar que ellos le respondan a estas preguntas. En este caso, eh, quiero hablar de la sección en la que él se dirige para hacer preguntas específicamente sobre la iglesia y sus ministros. Y hace dos preguntas que resumen, digamos, todo lo que dice en esta sección. Básicamente pregunta, ¿por qué Dios no tiene ministros perfectos? ¿Por qué Dios no tiene ministros que sean infalibles en cuestiones intelectuales? Podríamos decir que no se equivoquen en cuestiones intelectuales o de razón y que no digan mentiras, por ejemplo, que estén libres de decir cualquier mentira y que estén libres moralmente de realizar cualquier acto malo. Eso tendría que ser ministros perfectos. ¿Y por qué son necesarios los templos? Ahí el razonamiento de Mauricio es, si Dios está en todas partes, ¿por qué son necesarios los templos? Y bueno, hay que empezar preguntando lo mismo que ya pregunté en otro video anterior, y es esto. ¿Por qué Mauricio pregunta esto? ¿Por qué pregunta esto? Podría ser porque, digamos, tiene ganas de hacer quedar mal a los creyentes, diciéndoles, miren las contradicciones que hay en su fe, en el entramado que él dice, ¿verdad? De creencias que tenemos. Pero podríamos pensar, no, tal vez no lo hace con mala intención, tal vez lo hace por auténtica curiosidad, por deseo de saber, porque quiere entender, quizá quiera entender, y eventualmente, pues, iniciar una argumentación, iniciar un diálogo con la fe que le llevara en algún momento a aceptar que ciertas cosas son de una cierta forma, eh, para acercarse más a la verdad, porque siempre que preguntamos algo, de alguna manera estamos tratando de resolver un conflicto que tenemos mentalmente y al resolver ese conflicto estamos en mayor armonía con la verdad, estamos más cerca de la verdad. Y eventualmente podemos decir, bueno, Mauricio podría estar también preguntando para encontrar la fe. Bueno, no hay que descartar esa posibilidad. En fin, la cuestión es, ¿cuál podría ser el resultado de responder a estas preguntas que hace Mauricio? ¿Será que Mauricio, luego de que obtenga las respuestas a estas preguntas, eh, no sé, va a tratar con más respeto a la fe, va a intentar comprenderla mejor o la va a entender mejor o la va a aceptar de alguna manera? Pues no parece que vaya a ser el caso, o no lo sé. Esperemos que pueda ser que sí, pero en todo caso, entonces tenemos que plantearnos estas dos preguntas: ¿por qué Dios no tiene ministros perfectos o por qué son necesarios los templos? Si la vamos a responder, también queremos saber por qué las pregunta, ¿verdad? Para entender, dice él, para conocer más, quizá, para acercarse más a la fe. Bueno, excelente. Procedamos entonces a dar alguna respuesta. La primera pregunta, ¿por qué Dios no tiene ministros perfectos? Pues me hizo pensar bastante, ¿verdad? Me hizo meditar bastante, digamos. Creo que se podría dar una respuesta muy extensa, pero para resumirlo, lo más sencillo es decir que si Dios eh, librara a una persona por el hecho de ser su ministro de cometer un error o de cometer una equivocación, ya sea mental o en su comportamiento, pues estaría anulando a esta persona. La estaría, le estaría quitando parte de su personalidad, le estaría quitando las cosas en las que cree, las cosas pues aunque sean erróneas. Y Dios no hace eso, Dios no hace eso con las personas, no las anula. Por mucho que estas personas respondan a una vocación por la cual son llamados a ser sus ministros, no anula su personalidad. Y entonces, imagínense ustedes si Dios, cuando una persona se hace su ministro, lo librara automáticamente de cometer cualquier error intelectual, de razón, mental, y también cualquier error de comportamiento para que lo llevara a hacer una cosa mala, pues lo transformaría inmediatamente en una especie de santo, en una especie de beato. Y quizá algunas personas tienen esta idea acerca de los ministros, pero yo creo que es una idea equivocada. En la tierra todos somos seres humanos, podemos equivocarnos, nos equivocamos de hecho muchas veces, y la única promesa que tenemos de parte de Jesucristo en este caso es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Eso quiere decir que
aunque estemos muy cerca de llegar a la caída completa, nunca vamos a cruzar esa puerta fatídica, esa puerta de no regreso. Es lo único que tenemos como promesa de Él. Y luego, pues, alguien podría decir, bueno, pues entonces no se puede confiar para nada en los ministros. No, 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 tampoco, tampoco, ¿verdad? Eh, Compartimos una fe con ellos, compartimos una serie de artículos de fe, compartimos una razón, compartimos una voluntad, la voluntad de creer, quiero decir, y estas cosas que compartimos eh, también se traducen pues en otras más, como por ejemplo, compartimos los sacramentos, compartimos los rituales, compartimos los templos. Y estas cosas pues nos llevan a tener cierta confianza con esas personas y a entender de cierta forma las cosas que enseñan, las cosas que dicen, y también a disculpar aquellas en las que se equivocan y aquellas en las que cometen un error y a tratar pues, enmendarlo de alguna forma en la medida de lo posible. Y obviamente en algunos casos, si lo amerita, pues también a denunciarlos, ¿verdad? También a denunciarlos ante las autoridades, por ejemplo, si es alguna cosa que se trate de algún crimen, una falta, una transgresión de la ley, pues requiere una denuncia también, ¿verdad? Es decir, eso no lo libra, aunque sean ministros de culto, pues no lo libra de este tipo de, pues, de obligación de responder ante la ley. Ok, vamos a la segunda. La segunda es, ¿por qué son necesarios los templos? Bueno, pues esta pregunta es un poco, me extraña un poco, ¿verdad? Es decir, los seres humanos tenemos lugares para todos. Tenemos lugares, por ejemplo, para estar en la casa y relajarnos, tenemos una sala, para tomar nuestros alimentos tenemos un comedor, para preparar los alimentos tenemos una cocina, para hacer deportes tenemos un gimnasio, para pues ejercitarnos y desarrollar el cuerpo tenemos no sé, un gimnasio también, pues un parque, etcétera. Tenemos lugares específicos destinados para propósitos concretos y esos lugares ayudan a realizar aquello para lo que están destinados, como digo aquí. Entonces, lo que dice Mauricio es, si Dios está en todas partes, ¿por qué necesitamos un templo? Bueno, pues porque el templo nos ayuda a encontrar el recogimiento, encontrar la concentración, liberarnos de las distracciones, poner nuestros sentidos solamente en las cosas de Dios en ese momento. Y por ello, podemos decir tal y como dice ahí, ¿verdad? En el slide, ayudan a realizar aquello para lo que están destinados. Y en este caso, los templos están destinados para ayudarnos a orar y a ponernos pues en mejor comunicación con Dios. Y por eso es que son necesarios los templos. Es decir, si por ejemplo una persona, como yo había hablado en algún otro video anteriormente, en algún momento cae en una isla desierta o en un país que prohíbe la religión y no puede asistir a un templo, no existe el templo, entonces tiene que recurrir a su último recurso, quizá tratar de recogerse y realizar la oración, que es pues como nuestro mínimo vínculo de contacto con Dios, eh, no por ello menos importante, pero tendrá que recurrir, como les decía, a esa oración en lo íntimo de su corazón para tratar de acercarse a Dios. Pero estamos en una ciudad con creyentes, con católicos en mi caso, pues vamos al templo y ahí podemos recogernos, ahí podemos encontrar las cosas que nos recuerdan a Dios, que nos recuerdan lo que ha hecho por nosotros, la historia de la salvación, la historia de la relación del hombre con Dios. Entonces, pues cumplen una función definitivamente. Así es que muchas gracias. Intentaré seguir contestando más preguntas en los próximos videos. Hasta pronto.